Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Dios, que solo cielos y la tierra.
Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es una gran bendición el poder encontrarnos una vez más. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición el poder analizar un tema más del segundo libro de los Reyes. Y estamos con el tema obedeciendo a la palabra eterna. ¿Cómo dije? Perfecto. Obedeciendo a la palabra eterna. ¡Qué maravilloso! Desde las primeras palabras del libro del Génesis hasta las últimas del libro de Apocalipsis, toda la Biblia está divinamente inspirada. El Todopoderoso se revela por medio de su palabra y nos dice a través del apóstol Pablo en la segunda carta del apóstol a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice de esta manera: es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir y prepararnos para lo que enfrentemos en la vida. Ningún otro libro tiene tanto valor en la vida como la Biblia. El Antiguo Testamento nos da a conocer la naturaleza, la voluntad y el poder de Dios. Sienta las bases para que podamos comprender la santidad del Señor y revela la urgente necesidad que tiene la humanidad de un Salvador. La palabra debe emocionarnos porque es la única esperanza para la humanidad y es la sola enseñanza que conduce a la victoria. Conduce a la vida eterna, tanto en la vida como después de la muerte. La Biblia nos advierte que muchas personas rechazarán la verdad. Y si echamos un vistazo a nuestra sociedad actual, veremos que así lo es. Así que no caiga usted en la misma trampa. Medite cada día en las Sagradas Escrituras, pídale a Dios que le hable. La Biblia sin la verdad de Dios está destinada al fracaso. Escuche esto. Su palabra es la verdad. Eso lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¡Wow! Vivimos una época marcada para muchas personas por la depresión, por la desesperanza. El mundo nos intenta convencer de tres cosas. La primera, que no existen los caminos. Nadie te puede guiar a dónde ir. Todos podemos seguir nuestro propio camino y todos son válidos. No existe el camino correcto o el incorrecto. Esa es una ideología siglo XXI. Escucha esto, muy importante. Segunda cosa que nos vamos a enfrentar en la ideología de este siglo es: no existe la verdad. La única verdad válida es la que tú creas, lo que tú decidas. Es una corriente ideológica de este siglo. La tercera cosa que nos enfrentamos es: la vida no tiene valor. El único fin de nuestra existencia es morir. Por eso debemos apurarnos y aprobar de todo. O sea, tener la experiencia de todo, sin importar los riesgos. Porque al final de cuentas, todos vamos a morir. Bueno, les estoy hablando de tres posiciones, de tres puntos importantes de la corriente de este mundo en que vivimos actualmente. Quizás te preguntes: ¿por qué es tan difícil entender qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Por qué la voluntad de Dios a menudo parece esconderse? Otra pregunta es: ¿está Dios jugando conmigo? Otra pregunta puede ser: ¿disfruta Dios confundiéndome? Por supuesto que no. Dios nos ha dado una guía. Y la Biblia, que es como una brújula, siempre va a apuntar al norte. Nuestra conciencia también es un consejero personal con la influencia del Espíritu Santo. Claramente Dios quiere guiarnos por los caminos de la justicia. Y esto es importante de entender, porque Dios nunca, escucha esto, nunca tuvo la intención de que descubrieras los pasos de su viaje sin Él.
Dios quiere que vayas con Él, que yo vaya con Él. La responsabilidad de Dios sobre tu vida se verá influenciada de cómo te involucras en la misión de tu vida. Y es así como tendrás éxito. Tu responsabilidad es buscar su guía y obedecer sus instrucciones. Todo lo demás va por parte del Señor. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que por miles de años ha estado en vigencia una maldición. El diablo es el causante de ella, no el Señor. Dios nos advierte de ella, de esta maldición, en Deuteronomio 30:19. Después de describir en detalle las bendiciones que recibirán los que siguen al Señor y las graves consecuencias que sufrirán los que se aparten de Él, Él afirma y nos dice: he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida. Fíjense nada más, te está advirtiendo y te está diciendo un consejo: escoge la vida, para que tú vivas. Y no tan solamente tú, tu descendencia también. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Así que es importante este pasaje de la Escritura. Léelo, por favor, analízalo. He puesto delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan, para que ames al Señor tu Dios y atiendas su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Analízalo de la siguiente manera. Existe un lugar que se llama maldición. Dios nos advierte acerca de ese lugar y nos insta a evitar el camino que nos lleva a esa dirección. Ahora, Él nos ha dado libre albedrío para que escojamos el camino que queramos ir. Si elegimos el camino que lleva a la maldición y no nos desviamos, pues allí llegaremos. La pregunta es: ¿será porque Dios nos envió? No. Él nos advirtió de antemano que no fuéramos allí. Así que la palabra de Dios nos ayuda a saber, a elegir bien. Si hoy te encuentras en el camino equivocado y ves la destrucción acercándose, solamente arrepiéntete, arrepiéntate. Arrepentirse quiere decir dar media vuelta y regresar. Toma el camino correcto y encomienda tu camino a Jesús para que Él te libere de cualquier cosa que te tenga cautivo. Puedes comenzar a orar. Señor Jesús, he tomado el mal camino y ahora mismo te pido que me perdones. Quiero escoger la vida, quiero escoger tu camino. Por favor, libérame de esta atadura en que estoy y lléname de tu Espíritu Santo. Qué maravilloso, así de sencillo. Es vital tener presente lo siguiente: en cualquier momento del camino, no importa si te encuentras en el camino hacia la maldición o estás viviendo en medio de ella, Dios te salvará si tú lo quieres. Si tú haces lo que yo te acabo de explicar, te sacará de ahí y te hará libre de enfermedades, te hará libre de vicios, de cualquier cosa que venga sobre tu vida o que te tenga esclavizado. Recuerda que sin importar lo que hayas hecho, el deseo de Dios no es castigarte, escucha, sino perdonarte. Estamos en el tiempo de la gracia en que tú puedes optar por el perdón de Dios, no olvidando que la paciencia de Dios, la misericordia de Dios tiene su frontera. Hoy Él quiere salvarte, quiere levantarte. Confía en Él para que tengas éxito en el camino de la vida al día de hoy. Quiero enfocar el tema y digo lo siguiente: el creyente fiel debe grabar en su corazón la palabra eterna de Dios. Y esa palabra eterna está escrita en la Biblia. Y tiene que tener como propósito cumplirla de manera íntegra. No nada más lo que me convenga, de manera íntegra. Te voy a repetir: el creyente fiel debe grabar en su corazón la palabra eterna de Dios que está escrita en la Biblia. Y debe tener como propósito cumplirla de manera íntegra. Es decir, todo.
Vamos a la lectura del día de hoy, es Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 21 al versículo 30. Escuche por favor esta interesante lectura. Capítulo 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: También quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: Mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquél, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Perfecto, estamos reflexionando en el tema. Vamos a entrar al tema de hoy bajo 3 aserciones espirituales, y vamos con la primera aserción, que es obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo dije? Perfecto, obedeciendo la palabra de Dios. La historia bíblica de Segunda de Reyes, capítulo 23, presenta los hechos del rey Josías, quien llegó al trono de Judá a la edad de 8 años y gobernó por 31 años. Durante su reinado, Josías emprendió una gran reforma religiosa en el país, eliminando todo lo que se consideraba un obstáculo para la verdadera adoración de Dios. Uno de los aspectos más significativos de esta reforma fue la eliminación de los encantadores, de los adivinos, terafines, todo lo que tenía que ver con la brujería, con la hechicería, todo aquello que se menciona en este versículo, Segunda de Reyes 23-24. En la antigüedad la gente recurría a los encantadores, adivinos y terafines y estos medios para obtener dirección y orientación en sus vidas. Los encantadores o este tipo de personas eran personas que afirmaban tener el poder de hacer encantamientos o hechizos mágicos, que supuestamente protegían a las personas de los males y peligros. Por otro lado, los adivinos eran personas que afirmaban tener la capacidad de predecir el futuro a través de la lectura de señales, a través de símbolos. Escuche esto. Los terafines eran figuras de culto que se usaban para hacer pronósticos divinos. Todas estas prácticas eran comunes en la cultura antigua, en el que correspondía a este tiempo histórico del que estamos hablando de la Biblia. Y eran considerados abominables por Dios. Eso es lo importante que tenemos que entender ahora. Dios prohíbe las prácticas mágicas, adivinatorias, de medium, etcétera, etcétera, porque son contrarios al propósito de una verdadera relación con Dios. La intención de Dios siempre ha sido que el ser humano lo conozca, lo busque y lo siga para tener una vida plena y satisfactoria. Cuando la gente recurre a prácticas mágicas y adivinatorias para buscar dirección, está mostrando una falta de fe en Dios y su capacidad para guiarnos por el camino correcto. En cuanto a la reforma de Josías, se llevó a cabo para restaurar la verdadera adoración de Dios en el corazón del pueblo de Judá. Josías buscó eliminar todo lo que se había infiltrado en la cultura de su pueblo, de su tiempo histórico, que impedía una relación verdadera con Dios.
deshacerse de esas prácticas abominables, el pueblo de Judá pudo volver a concentrarse en el amor y la dirección del verdadero Dios, del Dios eterno de Israel. El mensaje detrás de Segunda de Reyes 23-24 sigue siendo relevante al día de hoy. La gente aún recurre a prácticas mágicas adivinatorias, ya sea a través del horóscopo, lectura de cartas, consulta de medios, brujos, etcétera, etcétera, entre otros. Sin embargo, la Biblia sigue enseñando que estas prácticas son contrarias a la voluntad de Dios y nos alejan de Él. Al igual que Josías, debemos emprender nuestra propia reforma espiritual con el fin de eliminar todo lo que nos aleja de una verdadera relación con Dios. El rey Josías, quien reinó en Judá durante 31 años, en el siglo, estamos hablando que él gobernó en el siglo 7 a.C., fue uno de los más destacados reyes de Judá, y su reinado estuvo marcado por un compromiso con la ley de Dios. El versículo 25 destaca que Josías fue un rey que se entregó completamente a Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, y regresó a la ley de Moisés. Cuando Josías se convirtió en rey a la edad de 8 años, Judá estaba en un estado de grande apostasía. Había sido llevado a niveles críticos espiritualmente hablando. Los reyes anteriores habían adorado a falsos dioses, lo habían atraído a la desaprobación de Dios. Por lo tanto, su ira durante el reinado de Josías ordenó la reparación y el mantenimiento del templo de Jerusalén. Josías estaba enardecido de ver cómo se había destruido todo el sistema de adoración, la verdadera adoración. Y escuche, estamos hablando de un muchacho muy joven, de 8 años. Pero, por investigaciones de expertos, nos comentan que este niño fue instruido por los sacerdotes en las cosas del Señor. A una edad muy corta, él ya tenía principios muy arraigados en el corazón. Es tan importante que nuestros niños actuales los llevemos al Señor en una etapa muy fértil, una etapa muy hermosa para que ellos puedan recibir la palabra y que esa palabra sea enraizada y tome grandes cimientos en sus vidas personales. Por eso toda la educación, la estructura de la educación de los pueblos y la ideología de los pueblos, ideología filosófica, social, política y ética, se da en esta etapa de la vida. Lo que aprendimos en esta etapa difícilmente se nos va a olvidar. Así que Ezequías tuvo ese compromiso de seguir esto. Durante este proceso de limpieza y reestructuración del templo se encontró un deteriorado libro de la ley de Moisés y llevó a Josías a un compromiso aún mayor con Dios y a su palabra de instaurar y que la palabra sea leída para que el pueblo recuerde cuál es la voluntad correcta de Dios a todos ellos como nación y para cada uno de ellos como hijos de la promesa. Josías tomó medidas drásticas para hacer cumplir la ley de Dios en todo su reino. Destruyó los altares paganos, destruyó los lugares sagrados que nada tenían que ver con la adoración a Dios, sacó los ídolos de los templos, también celebró la Pascua, haciendo todo lo posible para que el día fuera observado, el día de la Pascua, según la ley de Moisés. Este compromiso con la palabra de Dios y la obediencia a sus leyes valió a Josías el reconocimiento de que no había habido otro rey antes o después de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza conforme a la ley de Moisés. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A menudo cuando escuchamos hablar de la ira de Dios, podemos pensar que Dios está enojado, que Dios es vengativo. Sin embargo, quiero decirte esto, la ira divina es mucho más que eso. Es una expresión de su santidad, de su justicia. Dios es amor, pero también es justo y su ira es una respuesta
a la maldad, a la injusticia de este mundo. Debemos entender que la ira divina no es un capricho o un mal temperamento de Dios, es un acto divino que se manifiesta en juicio y disciplina y justicia. Ese es el carácter de Dios. Este tema también nos recuerda que Dios es justo y que su ira no es arbitraria. Debemos confiar en la justicia de Dios, sabiendo que Él juzga todas nuestras acciones y que su juicio es perfecto. Este versículo, también estamos hablando del versículo 26, nos muestra la importancia del arrepentimiento. Podemos analizar la vida de Manasés. A pesar de sus faltas, llegó su momento en que él se arrepintió de sus acciones y buscó el perdón de Dios en esta secuencia de historia. Y debemos seguir su ejemplo de arrepentirnos de nuestras faltas y buscar el perdón y la misericordia de Dios. Bien, vamos a la sección 2 y es consecuencias irreversibles. ¿Cómo dije? Perfecto, consecuencias irreversibles. En el libro segundo de Reyes, narra los sucesos históricos del reino de Judá y la caída de Jerusalén ante los babilónicos en el año 586 a.C. El capítulo 23 describe las reformas religiosas que realizó el rey Josías en su intento por eliminar la idolatría en el pueblo de Judá y de restaurar el templo de Jerusalén. Créanme que por los comentarios de los expertos podemos analizar que el entorno histórico de esta sociedad de los tiempos de Josías estaba en un estado de corrupción muy profundo. Habían hecho cosas increíbles, no hay tiempo para entrar, pero vivían cosas tremendas. Su arraigada creencia en ídolos, en dioses que nada tenían que ver con lo que habían aprendido de los profetas y los patriarcas, totalmente lejos de Dios. En sí Josías estaba entrando en una embestida contra la sociedad de Israel, la sociedad de Judá, el reino de Judá. Y podemos analizarlo en el versículo 27. Ahí muestra que el juicio divino no se detuvo a pesar de los esfuerzos del rey. Es increíble, vea esto. O sea, veamos hasta dónde había llegado, hasta qué nivel habían llegado. En este versículo Jehová anuncia que también apartará su presencia de Judá, como lo hizo con el pueblo de Israel. Estamos hablando del reino del norte, y ha llevado a Siria por los asirios, por el rey Sennacherib, y ahora al reino de Judá, que es el reino del sur, le está diciendo que lo iba a pasar por la misma experiencia. Iban a ser deportados, iban a ser castigados. Y estamos hablando que ellos son descendientes directos de David, del rey David. Y ellos habían recibido la promesa divina de ser su pueblo elegido, pero su pecado y desobediencia los hicieron merecedores del juicio divino. Dios había llamado a su pueblo a obedecer su ley y a seguirlo finalmente con una actitud de fidelidad. Pero en cambio, la idolatría y la injusticia se habían extendido por todo el reino de Judá. Además de apartarse de Judá, Dios había decidido desechar a la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de la ciudad del gran rey, la ciudad elegida, la casa en la que había colocado su nombre. La ciudad había sido elegida por Dios como su lugar de adoración y su presencia había residido en el templo, pero ahora sería desolada y abandonada como juicio por los pecados del pueblo. Y esta profecía se cumplió en el año 586 a.C., cuando los babilonios destruyeron la ciudad y el templo y llevaron cautivo a muchos de sus habitantes. Fue un caos. En este versículo se refiere a un juicio específico que Dios anunció contra Judá y Jerusalén en su momento. Veamos las consecuencias. Aunque Josías está haciendo esfuerzos extraordinarios, la palabra está siendo suelta, o está siendo soltada, escuche esto, pero entienda por qué causa. En un tiempo histórico, su mensaje es universal y atemporal. En primer lugar,
nos recuerda que Dios es justo y santo y que no tolera el pecado y la desobediencia de su pueblo. Y en segundo lugar, tenemos que entender que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a relacionarnos con Dios. Ese es el propósito. Por eso esta palabra, por eso esta lectura. Ahora, quiero que entendamos esto. Aquí hay dos preguntas al aire para ti, para mí. ¿Estamos viviendo de manera que agrade a Dios y honre su nombre? La otra pregunta sería, ¿estamos obedeciendo sus mandamientos y buscando su voluntad en todo momento? También el tema de hoy nos recuerda que Dios es soberano y que sus planes y que sus propósitos a menudo van más allá de lo que podemos entender o prever. Aunque Judá y Jerusalén experimentaron el juicio divino y fueron desolados, Dios todavía tenía un plan para su redención y para su restauración. Y de la misma manera, en nuestras propias vidas y circunstancias, podemos confiar en que Dios tiene un plan y un propósito más allá de lo que podemos ver en el momento presente. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Escucha esto. Así que pensemos que el tema de hoy es un recordatorio de la santidad, un recordatorio de la santidad de Dios y la justicia de Dios, así como de su soberanía y su planificación en nuestra vida. Dios nos insta a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a confiar en que Él tiene un plan y tiene un propósito mucho más allá de nuestras circunstancias presentes. Vamos a la sección 3 y es discernimiento y sensatez ante Dios. Como dije, perfecto. Discernimiento y sensatez ante Dios. Wow. En este versículo vemos que el faraón Necao subió hacia el río Éufrates para luchar contra el rey de Asiria. Y Josías decide enfrentarle a Necao, pero lamentablemente perdió su vida en la batalla. Este versículo nos muestra la lucha constante en el mundo antiguo entre diferentes reinos y países por el poder y el control. Aquí es donde surge una pregunta. ¿Por qué Josías decidió enfrentarse a Necao? No era con él, era con el rey de Asiria. Se dice que Josías fue un rey devoto en su fe y que trató de reformar a su pueblo siguiendo las leyes divinas, las leyes de Dios. Y podemos reflexionar sobre la importancia de seguir nuestros principios y valor incluso en situaciones peligrosas. Además, el hecho de que un rey justo y piadoso como Josías muriera en la batalla es una muestra de que incluso los líderes más piadosos no están exentos de la tragedia. Esto puede hacernos reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada día que vivamos. Este versículo puede servir como un recordatorio para todos nosotros de que en la vida vamos a encontrarnos con obstáculos y desafíos y que debemos enfrentarlos con coraje, con determinación. Josías no vaciló en luchar por lo que consideraba justo y podemos seguir su ejemplo al enfrentar nuestras dificultades. Además, podemos reflexionar sobre la importancia de seguir nuestros principios y valores incluso en situaciones difíciles. La fe y la ética deben ser el bastión de nuestra vida, incluso en momentos de peligro. La vida es frágil y debemos valorar cada momento que tenemos. En el libro de Segundo de Reyes se relata detalladamente la muerte del rey Josías en la batalla de Megiddo y consecuentemente podemos analizar la entronización de su hijo Joacás como su sucesor. En este caso, el suceso tiene lugar en medio de un trasfondo histórico bastante complejo, ya que el reino de Judá en ese momento estaba atravesando momentos políticos y religiosos difíciles. Recuerden que Josías
en un momento de crisis, de situación caótica, una sociedad totalmente corrupta, luchó por querer llevar al pueblo a analizar los principios de Dios, situación que no solamente fue un paliativo. La gente estaba muy metida con esa forma de vida arbitraria. Josías había sido un monarca piadoso y justo, que había impulsado una profunda reforma religiosa en el reino de Judá, según el relato bíblico que hoy leímos. En el 18º año de su reinado, Josías ordenó la restauración del templo de Jerusalén, y durante la misma se encontró un libro de la ley del Señor. Y este último contenía los preceptos que el Dios de Israel, Yahweh, había dado a su pueblo hebreo, y los dirigentes religiosos de Judá habían olvidado, habían abandonado por años, y encontrarlo era un gran éxito. El rey Josías, al leer las enseñanzas del libro de la ley, se conmovió profundamente y dictaminó o dio un edicto que se volviera otra vez a hacer el culto único a Dios. Leer esa palabra por Dios, que había que hacer ese servicio, ese culto único, e iniciar un abandono de las prácticas idolátricas que habían proliferado en todo el reino. Era algo titánico. Escuche esto tan interesante. Y de esta forma comenzó una profunda reforma de vida religiosa, de la fe, y también fue una reforma cultural en el reino de Judá. No obstante, en el año 610 a.C., Josías se propuso enfrentar a la ligera al faraón egipcio Necao. Se desconoce cuál fue la razón exacta, pero Josías decidió interceptar a Necao, y en esa batalla de Megiddo, recordamos lo que ya le dije con anterioridad, sufrió una derrota y su propia muerte. Y algo muy interesante aquí es que si la lucha de Necao, el faraón Necao, era contra el rey de Asiria, ¿qué tenía que ir a hacer Josías allí? Es tan importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios y no irnos por nuestro propio instinto y pensamiento. La muerte de Josías, además de ser un suceso histórico de gran importancia, tiene implicaciones religiosas y espirituales. Al igual que cualquier monarca piadoso, Josías fue una figura que merece ser recordada y honrada como ejemplo de una vida comprometida con el culto verdadero a Dios y con la justicia social. Del mismo modo, la muerte del rey Josías nos recuerda cuán frágiles son todas las cosas de este mundo. Por más que se tenga poder, por más que se tenga sabiduría, por más que se tenga riqueza, en cualquier momento nuestra vida pueden ser tomadas por la muerte y sorprendidas. Y muchas veces, si nosotros mismos actuamos con un espíritu de imprudencia y no consultamos a Dios, si lo que pretendemos hacer está dentro de su voluntad. Quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente: la incorrecta adora de forma fallida, misma que llevó al caos al pueblo de Judá y llevará el sistema actual a una hecatombe. El peor error es ignorar la palabra eterna de Dios. El rey Josías se esforzó por cumplir. No aceptó concesiones con el mundo de su tiempo histórico, ni con su sistema de adoración. Por eso se convierte en un modelo de fe inquebrantable. Quiero volver a repetir: la fe incorrecta adora de forma fallida, misma que llevó al caos al pueblo de Judá y llevará el sistema actual a una hecatombe. El peor error aquí es ignorar la palabra eterna de Dios. Así que el rey Josías se esfuerza por cumplir la palabra, y por lo tanto él, al hacer esto, no aceptó concesiones con el mundo de su tiempo histórico, ni tampoco aceptó concesiones con su sistema de adoración, que era pagano, con cientos de dioses que no tenían que ver con el verdadero Dios. Por eso Josías se convierte en un modelo de fe. Bien, he terminado. Les mando un abrazo a la distancia y les pido que vean o escuchen este tema de esta canción.
amarte. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz. Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos. Por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón. Sobre todo prevalecerá. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz. Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos. Por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad. En todo tiempo hacer tu voluntad. Al conocerte cada día más. Por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz. Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos. Por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad. En todo tiempo hacer tu voluntad. Al conocerte cada día más. Por tu palabra, oh Dios. Desde pequeños nos hacemos preguntas como: ¿existe Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo puedo ser feliz? Si desde niños les enseñamos que todas las respuestas las tienen en Jesús, ya saben a quién acudir. I Love Jesus, el devocional para los niños.